Ya, ahí estamos grabando entonces. Ya esto lo vimos. Presupuesto, fue la ayudantía pasada. Y ahora viene lo que es la contabilidad de costos. Ya aquí vamos a hacer un repaso como bien general igual porque hay cosas que no quiero profundizar tanto para no ocupar todo el tiempo en eso y no alcanzar a resolver los ejercicios. Ya lo que sea más teórico y cosas que podrían entrar en las preguntas de teoría del certamen, prefiero que las vayan viendo en los apuntes o en sus respectivas clases. ¿Ya? Entonces, la contabilidad de costo, lo primero que quiero informar o comentar es que acá nosotros ya vamos a dejar de ver la empresa como una empresa comercializadora. Ya para el certamen uno y 2 nosotros que veíamos que nosotros hablábamos de nuestros proveedores, que eran aquellos que nos vendían los productos o teníamos un inventario de productos que después nosotros lo comercializábamos, entre otras palabras, lo revendíamos. Y eso ya no va más acá en esta parte del curso, sino que acá nosotros somos una empresa productora, es decir, nosotros fabricamos nuestros productos que vamos a vender y el objetivo de la contabilidad de costos es más que nada poder determinar el costo de venta o el costo de producción, pero a partir de lo que nosotros gastamos o de lo que nosotros invertimos en materias primas, en mano de obra y en otros costos de fabricación para poder llegar a tener el producto terminado y después venderlo. Entonces, acá dice que la contabilidad de costos implica la adopción de un sistema formal que requiere de la habilitación de cuentas y registros especialmente destinado a reflejar paso a paso y con un alto grado de análisis o desagregación todo el proceso necesario para la determinación del costo de un producto o un servicio. En otras palabras, lo que vamos a hacer acá es determinar el costo del producto o de un servicio. En específico son productos siempre, porque los servicios casi no se ven en las preguntas, sino que solamente servicios, ¿ya? El objetivo o los objetivos de esto es determinar con el mayor grado de aproximación posible el costo atribuible a cada uno de los productos que elabora una empresa industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos obtener el costo de producción, que antes nosotros le llamábamos el costo de venta. Bueno, ahora en términos de tributación vamos a seguirle llamando el costo de ventas, pero vamos a encontrarnos con que hay distintas formas de poder llegar a él. Ya más adelante vamos a ver lo que es el costeo por absorción, el costeo directo, y ahí vamos a darnos cuenta de algunas diferencias, ¿ya? También dice acá que adoptar una política de fijación de precios acorde al sacrificio económico en que se ha debido incurrir. Claro, lo importante es saber cuánto nosotros tuvimos que gastar, entre comillas, para poder producir nuestros productos, valga la redundancia, y con eso saber cuánto es lo que nosotros queremos marginar por sobre ese costo de producción, y le fijamos después el precio de venta, ¿ya? Esos son algunas de los objetivos más importantes de la contabilidad de costo, que es lo que nos toca ver ahora. Ya después de esto vamos a pasar de inmediato a lo que son las clasificaciones de los costos. Ya, y la primera clasificación que vemos acá dice que esta es de acuerdo a los elementos del costo. La primera clasificación dice costos de producción, fabricación o manufactura. Estos tres costos son, yo creo, los más importantes que debemos ya conocer y relacionar. El primero dice los materiales o materias primas directas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una relación directa con el producto. Si yo soy una empresa que fabrico, por ejemplo, sillas, ¿cuál va a ser la materia prima directa? El, la madera, obviamente, y todo lo que vaya dentro del producto, los clavos y todo eso, ¿ya? Luego tenemos la mano de obra directa, que dice relación directa con el producto, y acá igual de ahí lo vamos a ver en los ejercicios y todo, que hay algunas cosas que confunden acá. Por ejemplo, la mano de obra directa es netamente la persona que fabrica el producto, es decir, los operarios, los que operan las maquinarias, aquellos que están relacionados directamente, por eso dice mano de obra directa, con el proceso productivo. Acá hay que hacer la salvedad, por ejemplo, de que un supervisor de producción ya no es una mano de obra directa, sino que es una mano de obra indirecta y se clasifica en este punto que está acá abajo. Por eso hay que tener como claro en que lo directo es que está, pero tú lo puedes relacionar directamente, como lo dice su nombre, con el producto o con el proceso productivo, ¿ya? Y después tenemos abajo los que se llaman gastos de fabricación o indirectos, se llaman gastos de fabricación o CIF, que los CIF su sigla es porque se le llaman costos indirectos de fabricación, ¿ya? Y estos incluyen a los materiales indirectos, por ejemplo, ¿qué puede ser un material indirecto? Algún tipo de pegamento que necesiten los productos, que no sea, que tú no lo puedes identificar solamente con un solo producto, porque por ejemplo en una empresa el pegamento puede ser usado en diversos pedidos, en diversos productos, entonces tú no puedes decir como, ah, este pegamento fue solo para esta silla, ¿ya? No es como que se pueda hacer de esa forma. La mano de obra indirecta ya lo había comentado, era, por ejemplo, el sueldo o cuánto te cobra el supervisor de producción. Es una mano de obra, es obvio porque trabaja
la producción, pero no está directamente relacionado con un producto, porque nosotros sabemos que el supervisor de producción no es aquel que está manipulando el producto ni está manipulando las maquinarias, sino que él forma parte del proceso, pero solo como una persona que vela porque se cumpla el proceso, es decir, porque el producto se fabrique, pero no está directamente relacionado con el producto. Y luego están los gastos generales de producción, po. Por ejemplo, en gastos generales de producción podemos encontrar la depreciación. Por ejemplo, la depreciación estaría como un gasto indirecto de fabricación, porque esta es un gasto que se produce producto que las máquinas trabajan produciendo la producción, valga la redundancia, y por ende esto es un costo que es indirecto, ya que no es atribuible directamente a un solo producto, pero sí al proceso productivo, entonces indirectamente va relacionada con el producto. ¿Ya? Esas serían las tres clasificaciones primeras. Igual después cuando vayan viendo los ejercicios se van a dar cuenta que estos los van a dar como generalmente con nombre, y no vamos a tener que hacer esa clasificación así como dudarlo si esto será SIF, será materia prima, sino que les van a decir de inmediato así como la mano de obra directa es, la materia prima directa es, ¿ya? Luego tenemos lo que es la clasificación. ¿Alguien iba a hablar? Creo. ¿No? Ah, ya. Después tenemos una parte que es la clasificación entre lo que son los costos primos. Eso sí lo preguntan y eso es bueno saberlo, que los costos primos no es más que la suma entre los materiales directos o la materia prima directa más la mano de obra directa. También tenemos los costos de conversión, que es la mano de obra directa más los gastos de fabricación o SIF, ¿ya? Luego tenemos costos expirados o finiquitados, que son aquellos que se aplican a través del costo de venta, y también tenemos los costos no expirados, dice, activados en inventarios de materiales, productos en procesos o terminados. Es decir, los expirados son aquellos que ya se terminó el producto y se aplican en el costo de venta porque es el costo de producción, y los no expirados son aquellos que aún están dentro de los registros porque los productos aún no se han terminado, están en proceso, o también los inventarios de materiales, ¿ya? Porque los materiales después van a pasar a ser productos. También tenemos otra clasificación y esto dice de acuerdo a la naturaleza de las operaciones de fabricación. Y acá tenemos dos clasificaciones, que la primera es por órdenes de fabricación y esta es la que nosotros vamos a trabajar en los ejercicios. Dice esto es para producción discontinua o a pedido. Eso es lo importante. ¿Qué pasa en este tipo de empresas? Llega un cliente y te dice yo quiero un pedido de 2000 sillas, por ejemplo. Entonces la empresa que va a hacer esa producción para 2000 sillas, la va a vender y eso es un pedido. Entonces dice que los costos son asignados a cada orden de fabricación y tienen un inicio y término en el proceso de producción. Ejemplo de esto son las constructoras, las automotrices, las imprentas, quienes trabajan con orden o a pedido, ¿ya? Luego la otra clasificación es los costos por procesos. Estos costos por proceso también se ven de forma teórica en el curso y a diferencia de los costos por pedido está en su nombre. Por el costo por pedido te piden una cierta cantidad, mientras que los procesos es con producción continua, es decir, la empresa está produciendo constantemente independiente si tiene pedidos o no. Acá dice que los gastos se generan por producción en varios periodos y se calcula un costo promedio por proceso, ¿ya? También obtenemos que acá el costo unitario es la sumatoria de todos los costos por proceso dividido en el número de unidades terminadas. En el caso de acá, por órdenes de fabricación, el costo unitario es el costo total de la orden de fabricación dividido por la cantidad de unidades fabricadas, ¿ya? Ahí lo vamos a ver igual más ratito en los ejercicios. Ejemplo de esto es la industria química, los alimentos, por ejemplo, los alimentos, claro, no trabajan solamente por pedido, sino que tienen una producción continua de estos tipos de productos. También tenemos costos históricos, costos predeterminados, pero esto prefiero pasarlo ahí porque lo pueden ver después, ya que en los ejercicios no es lo trascendental que se pregunta, de hecho ni se pregunta, sino que podría ser más teórico. Después tenemos, acá esto sí es importante porque dice que de acuerdo con la forma de cálculo de los costos de inventarios finales de producción, y estos dos métodos hay que sabérselos súper bien, que el primero es el costo por absorción o costos totales, y el segundo son los costos directos, variables o marginales. Así como dato, estos costos por absorción son los que nosotros vamos a usar en esta parte, cuando hablemos de órdenes por pedido, y estos costos directos o marginales los vamos a ver cuando pasemos a la última parte del curso, que es costo, volumen, utilidad, donde hablan de punto de equilibrio, no sé si eso ya lo vieron, margen de contribución, todo eso va a ser con este tipo de costos directos, ¿ya? Entonces, el primer tipo de costo dice que el costo se llama por absorción o costos totales y este trabaja de la siguiente forma. El costo de producción o el costo de venta uno lo
calcula sumando la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF o gastos de fabricación fijos y variables. Es decir, nosotros sumamos esos tres y tenemos el costo de producción. Este es el que usamos para efectos fiscales, es decir, con eso se elaboran los estados de resultados. Y como dice acá abajo, los gastos de administración y ventas son gastos del periodo, es decir, vale la parte de gastos operacionales del estado de resultados. ¿Ya? Ese es el método que nosotros vamos a usar entonces para esta parte que tiene que ver con el costeo por órdenes de fabricación. La otra, o el otro método que nosotros vamos a ver, que igual es bueno que lo sepan desde ahora, pero lo vamos a trabajar en profundidad en la otra parte, es los costos directos, variables o marginales. Y esta, a diferencia de la anterior, utiliza un costo, en vez de llamarle costo de producción, se le llama costo de producción variable o costo variable. ¿Y por qué? Porque acá mismo está. ¿Cómo se determina ese costo variable? Sería la mano de, el material directo, materia prima directa, la mano de obra directa, los gastos de fabricación, pero variables, y agrega también los gastos de administración y ventas variables, y eso sería como el costo variable. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de costos directos, vamos a tener en vez de un margen bruto, que era el costo, que era las ventas menos el costo de ventas, va a ser un margen de contribución, que es el margen, que es las ventas, perdón, menos el costo variable. Pero eso no los quiero enredar al tiro con ver eso, sino que lo vamos a ver en las próximas ayudantías donde veamos finalmente cómo lo utilizamos. Y como dice acá abajo, los gastos fijos y los gastos de administración y ventas fijos los considera como gastos del periodo. ¿Ya? Entonces ahí está la comparación entre estos dos métodos. Como vuelvo a repetir, este de absorción o costos totales lo vamos a usar ahora, hoy día mismo en la ayudantía. Y este va a ser usado con mayor frecuencia en el tratamiento de los costos, volumen, utilidad, como les había dicho, donde vemos punto de equilibrio y todo eso. ¿Y alguien tiene alguna duda? No, seguimos. Acá, de acuerdo a su identificación con el producto o actividad, tenemos los costos directos, que ya lo habíamos visto en parte. Estos son aquellos que se identifican con el producto o proceso, por ejemplo, son la materia prima directa o los materiales directos y la mano de obra directa. Y los costos indirectos o CIF son de producción, pero no se pueden identificar directamente con un producto o proceso. Acá tenemos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los gastos de fabricación. Ejemplo de esto está el arriendo de la fábrica, el sueldo de supervisor, que ya les había comentado, el aceite para las máquinas, la depreciación y otros, ¿ya? Eso serían de acuerdo entonces a cómo se identifican estos costos con el producto o con la actividad. Claro, acá también, según el nivel de cálculo, dice que representa el costo, tenemos los costos totales y costos unitarios. Los costos totales, dice, son todos los costos asignados, perdón, a un producto o proceso. Son la materia prima directa, la mano de obra directa, los gastos de fabricación y el periodo específico, generalmente o normalmente dice que aquí es de un mes en el cual se van calculando. Por meses se van teniendo estos costos. Y también tenemos los costos unitarios, donde tenemos que estos costos unitarios tenemos los costos totales y esto se calcula con los costos totales y a partir de eso se divide por las unidades producidas y ahí tendríamos entonces un costo unitario. Y dice acá que estos no son variables, los gastos de fabricación son fijos, claro, los costos unitarios son fijos en su número, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando nosotros calculamos esto, tenemos un solo valor y ese no va a cambiar porque depende de ese nivel de producción y con esos gastos fijos. ¿Ya? Los gastos de fabricación son fijos. Luego tenemos los costos según su variabilidad, y eso ya también es como más ir profundizando. Tenemos los costos que son variables, es decir, su nombre lo dice, van dependiendo del nivel de producción. Por ejemplo, la materia prima directa, obviamente depende del nivel de producción, porque si yo produzco 100 sillas o 1000 sillas, no es la misma materia prima que voy a requerir, ni tampoco es lo mismo la cantidad de mano de obra que voy a requerir y los gastos de fabricación variables tampoco. También están los costos fijos que dicen que no varían a un nivel normal de actividad, y esto acá dice que son variables en términos unitarios. Eso lo vamos a ver más ratito en un cuadro, porque eso tiende como a confundir un poco. ¿Qué quiere decir que los costos fijos sean variables en términos unitarios? Quiere decir que, por ejemplo, un costo fijo, ¿cuál sería? El arriendo de la fábrica. Ya, si yo quisiera prorratear ese por cada unidad que produzco, ¿por qué dice que son variables en términos unitarios? Porque, por ejemplo, si mi fábrica me cobran 100.000 pesos de arriendo y yo produzco 10 sillas, ¿qué quiere decir? Que por cada silla yo pago 10.000 pesos de arriendo. Pues, si yo divido 100.000 pesos de arriendo, dividido las 10 sillas. Pero ¿qué pasa si yo ahora produzco 100 sillas?
yo estaría diciendo que ahora por cada silla yo pago solo 1.000 pesos por arriendo. Entonces, ¿por qué son variables a nivel unitario? Porque dependen del nivel de producción. Como los costos fijos se dividen por la producción total, entonces unitariamente son variables. A nivel total son fijos. Ya, esto de los costos fijos programados lo pasamos. Después tenemos costos que son semivariables, semifijos. Dice parcialmente fijos variables. Fijo escalonado dice que son constantes para un rango de producción. Cambian al cambiar el nivel de producción. Por ejemplo, los sueldos de los supervisores de producción. Claro, si tienes una producción mayor, quizás va a requerir que trabajen más horas, va a requerir más personal o algo así. Y también están los que tienen una parte fija y una parte variable. Dice los gastos de mantención y reparación. ¿Por qué? Porque las mantenciones son costos fijos, las mantenciones son programadas. Por lo tanto, tú sabes cuánto o puedes tener un presupuesto de cuánto vas a gastar en la mantención fija, pero la reparación es variable porque nosotros no sabemos con ciencia o a ciencia cierta, perdón, cuándo va a fallar una maquinaria y vamos a requerir de una reparación. Este es un cuadrito que depende, por ejemplo, nosotros suponemos, si aumenta el nivel de producción, ¿qué pasa? Cuando aumenta un nivel de producción, tenemos que un costo fijo, un costo total fijo no cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo costos fijos de arriendo, por ejemplo, arriendo de una fábrica y aumento el nivel de producción, se supone que esa fábrica va a soportar ese nuevo nivel de producción, por lo tanto el costo fijo no va a cambiar de forma total. Si yo digo costo fijo, costo total, podemos decir costo total fijo a un mayor nivel de producción no cambia. Luego, un costo unitario, costo fijo unitario, sí cambia, por lo mismo que había explicado antes. Si yo pago 100.000 pesos de arriendo de una fábrica y tengo una producción de 10 sillas, tendría que en ese momento yo digo, por cada una silla yo pago 10.000 pesos de arriendo de fábrica. Ahora, si produzco 100, solo pago 1.000 pesos. Entonces, como costo fijo unitario, cuando aumenta el nivel de producción, este sí cambia. Y en cuanto a los costos variables, obviamente si aumento el nivel de producción, el costo total variable cambia, por lo mismo que había dicho antes, no es lo mismo que producir una silla que producir 10, ya que voy a requerir más materia prima que es variable, más mano de obra que es variable, todo eso variable va a depender del nivel de producción. Y como costo unitario, obviamente no cambia. ¿Por qué? Porque como les dije antes, los costos unitarios variables no sufren modificaciones cuando aumenta el nivel de producción. ¿Ya? Esto igual es bien más teoría que parte de ejercicios. ¿Ya? Esta es la que a nosotros nos interesa, que serían los costeos por órdenes de fabricación o de trabajo. Dice acá usado en industria de fabricación intermitente que elabora una cantidad limitada de productos para atender a necesidades puntuales. Ejemplos, talleres de reparación, la construcción, fabricación de lotes de producción a pedido. Y acá dice, para iniciar el proceso de producción se debe emitir una orden de producción donde se especifique claramente qué se va a producir, en qué cantidad, cuándo debe iniciarse la producción, qué departamentos deben responsabilizarse, perdón, del trabajo y cuándo debe terminarse la fabricación. Ahí faltan los tildes, los vamos a agregar. Y acá dice que para el registro de estos costos se abre una hoja de costo en la cual se va registrando el material directo o materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos de fabricación o CIF, ¿ya? Eh, Esto acá dice que la contabilización de los materiales o materias primas, dice las entradas provienen de adquisiciones hechas a los proveedores, claro, a los proveedores se le compra ahora, pero no los productos finales, sino que se le compra la materia prima, y las salidas van con destino a la orden de fabricación, es decir, si saco materia prima es porque van directamente a la producción. Esto de acá es como más teoría, los materiales adquiridos ingresan físicamente a una bodega de MP, eso quiere decir que es la materia prima. Por ejemplo, en los balances generales puede haber, ahora ya a diferencia del inventario, que el inventario serían como los productos terminados, también va a haber una cuenta de activos que serían las materias primas o materiales directos, ya que esos son como su nombre lo dice, la materia prima para fabricar luego los productos. Y acá dice, los materiales que no vayan directamente a la fabricación del producto, como el lubricante de una máquina, dice, deben ir a gastos de fabricación, porque están relacionados con el proceso de alguna forma, pero el proceso productivo en general. No se le puede decir que, por ejemplo, el fabricante, o sea, el lubricante de la máquina tú lo vas a ver en el producto final, porque eso no es así. Entonces está indirectamente relacionado. La mano de obra dice que es determinar la remuneración, eso es importante. Lo que es la mano de obra o cuánto yo voy a determinar como mano de obra para mano de obra directa para un proceso va a ser el sueldo de quienes trabajan en ese producto, en construir ese producto.
Y también tenemos acá la clasificación en el trabajo directo y el trabajo indirecto. Dice directamente las órdenes de producción en la cual se generan. Claro, si es la mano de obra directa, son los operarios, eso va directamente relacionado con el costo de producción. Y en el caso de que sean trabajo indirecto, dice, se carga la producción a través de los gastos de fabricación o los CIF. Por ejemplo, el trabajo directo, ¿cuál iría? Los sueldos de los operarios, de quienes construyen el producto, y a los trabajos indirectos o CIF, ¿quién irían? Los sueldos de los supervisores, todos aquellos que están relacionados con el proceso productivo, pero no con la producción directamente, no con el producto que nosotros vemos finalmente, ¿ya? Y finalmente tenemos la contabilización de los gastos de fabricación o CIF. Dice, los CIF se van acumulando en una cuenta de mayor llamada gasto de fabricación y corresponde a materiales indirectos, mano de obra indirecta, arriendos de la fábrica, depreciaciones de maquinarias, reparaciones, energía eléctrica, seguros de las máquinas y las instalaciones. Y dice que luego se procede a su distribución en las diferentes hojas de costos del periodo. Y acá lo importante de esto es que se entienda cuándo es una base real y es una base normal. Seguramente ya han escuchado hablar de los CIF aplicados y de los CIF reales. Y acá vamos a leer y luego lo explicamos. Dice, al término de cada periodo de costos, generalmente un mes, como les había dicho antes, la cuenta gastos de fabricación nos indica el monto de los gastos que deben ser distribuidos o aplicados a las diferentes hojas de costos. Claro, tenemos todos los CIF ya al final del mes. Dice, cuando se utiliza esta forma de distribuir, se dice que los gastos de fabricación se aplican sobre una base real, puesto que es necesario esperar hasta el fin de mes para conocer el monto exacto de los gastos a distribuir. Y acá, entonces, cuando nosotros hablamos de que los CIF son los reales, cuando nosotros llegamos a fin de mes y tenemos todo lo que ocurrió durante ese mes en cuanto a los CIF, todos los gastos de fabricación, y nosotros podemos decir, ya, este es el total real, porque es lo que realmente se gastó durante el mes, y esto es lo que vamos a distribuir en las hojas de costos correspondientes. Pero, ¿qué ocurre? Existe un problema. Muchas veces nosotros tenemos que vender órdenes o entregar órdenes de productos antes de cierre de mes. Es decir, nos piden una orden para el día 10 del mes, estamos ahora en diciembre, por ejemplo, para el 10 de diciembre. ¿Y qué va a pasar? Nosotros tenemos que hacer ahí una estimación de lo que son los CIF, porque nosotros no tenemos todos los CIF de diciembre, porque el fin de mes aún no ha llegado, pero sí tenemos que cargar eso a ese costo de producción. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el resultado de esa producción. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Ahí viene a solucionarlo cuando lo aplicamos en base normal. ¿Qué dice? Las órdenes de producción que terminan antes de fin de mes no pueden costearse en tal momento, ya que no se les puede hacer cargo de los gastos de fabricación. ¿Por qué? Porque no se ha terminado el mes aún. Entonces, por lo tanto, dice, se desconoce su costo total para efectos de análisis, para fijación de precio de venta y para registrar la entrada a productos terminados. Y acá dice, con el fin de solucionar estos inconvenientes, se prefiere aplicar los gastos de fabricación sobre una base normal. Y acá viene lo de CIF aplicado, porque aquí se está haciendo una aplicación sobre una base normal que no es los datos reales del mes, sino que tiene que ver con periodos anteriores. ¿Qué dice acá? Que consiste en estimar o presupuestar antes de la iniciación de cada periodo de costos. Es decir, yo al 1 de diciembre digo, este mes presupuesto o estimo que voy a tener unos CIF de, no sé, 200.000 pesos, por ejemplo. Y dice que esto se presupuesta antes de la iniciación de cada periodo de costo, los gastos de fabricación que deberán generarse. Y esto dice en condiciones normales. ¿Por qué? Entonces viene el nombre de aplicación sobre una base normal, porque por ejemplo podemos decir ya hace 4 meses que venimos teniendo este nivel de producción, por lo tanto se estima que si esto sigue normal o en la misma línea, se van a tener ciertos CIF aplicados. Y así dice, como así también la base para utilizar para determinar la cuota a aplicar. Entonces todo, en resumen, los CIF reales son aquellos que se dividen o se aplican a las hojas de costo una vez que terminó el mes de producción y tenemos todos los datos reales, no hay problema. Pero los CIF aplicados son aquellos que se pueden hacer a mitad de mes, por ejemplo, cuando se termina una orden, y estos se hacen en base a una estimación en base normal, es decir, a los periodos anteriores, con niveles de producción similares, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos cosas. El primero es el CIF real, el de abajo es el CIF aplicado. Y llegamos entonces a una parte donde hablamos de la subaplicación o la sobreaplicación. Y esto sí, también siempre es preguntado en los certámenes. Dice, al final del periodo, la cuenta CIF sobre y subaplicados deberá saldarse de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué pasa cuando los CIF reales son mayores a los CIF aplicados. Los CIF reales eran aquellos que nosotros teníamos al final del periodo, es decir, una vez que tenemos todos los datos, y cuando nosotros hacemos la aplicación,
es decir, nosotros la hacemos antes de fin de mes, podemos tener diferencias obviamente con lo que realmente se cargó para CIF, y por lo tanto, cuando eso pasa, y los CIF reales, es decir, lo que nosotros gastamos realmente son mayores a los CIF que nosotros estimamos o aplicamos al comienzo del mes, ocurre algo que se llama una subaplicación. Es decir, nosotros dijimos que íbamos a gastar menos de lo que realmente gastamos. ¿Y qué hacemos en ese caso? Cuando nosotros tenemos una subaplicación, lo único que tenemos que hacer es llegar y tomar ese monto de la subaplicación y se lo sumamos al costo de ventas. Es decir, vamos a la partida donde teníamos el costo de venta, que no es más que el costo de producción, y sumamos esa subaplicación. Eso pasa cuando los CIF reales son mayores a los CIF aplicados. Dijimos que íbamos a pagar menos de lo que realmente pagamos. Y por el caso contrario, cuando los CIF reales al término del mes son menores a los CIF que nosotros aplicamos o estimamos al inicio del mes, ocurre a lo contrario, que es una sobreaplicación. Dijimos que íbamos a pagar más de lo que realmente pagamos. Entonces, en ese caso, nosotros tomamos esa sobreaplicación o la diferencia entre estos dos y la llevamos al costo de ventas, pero en este caso se lo restamos. ¿Por qué? Porque el costo de ventas incluía un valor como CIF que no era el real, sino que era mayor y por lo tanto estábamos agrandando nuestro costo de venta. Y eso tributariamente no se puede hacer porque estamos pagando menos impuestos. Entonces lo vuelvo a repetir, si los CIF reales son mayores a los CIF aplicados, la diferencia entre ellos se llama subaplicación y la llevamos al estado de resultados de la siguiente forma: al costo de venta, que es el costo de producción que habíamos calculado, le quitamos esa subaplicación o esa diferencia. Y en el caso de que los CIF reales sean menores a los CIF aplicados, tenemos una diferencia entre ellos que se llama sobreaplicación y esa va al costo de venta, pero se le suma. ¿Ya? Creo que lo dije al revés. Sí, lo dije al revés. Cuando los CIF reales son mayores a los CIF aplicados, ¿qué ocurre? Nosotros dijimos que íbamos a pagar menos por algo que eran los CIF, es decir, hay una subaplicación. En ese caso, nosotros vamos al costo de venta y le sumamos esa subaplicación. ¿Por qué le sumamos? Porque nuestro costo de venta estimado que hicimos antes de fin de mes, nosotros lo tiramos hacia abajo, lo subaplicamos. Por lo tanto, necesitamos que ese valor ahora sea ajustado. Y en el caso contrario, cuando los CIF reales son menores a los CIF aplicados, quiere decir que nosotros cuando aplicamos los CIF a comienzo del mes dijimos que íbamos a pagar más de lo que realmente pagamos, entonces nosotros necesitamos ajustar eso y para eso, ¿qué vamos a hacer? La sobreaplicación se la restamos al costo de venta, ¿ya? Entonces el costo de venta no queda tan alto y por lo tanto aumenta la cantidad de impuestos, eso es lo que quería llegar a decir. Que en sí este ajuste es para que no estemos ni pagando demasiado impuesto por sobre lo que debemos o menos impuesto por debajo de lo que debemos pagar, ¿ya? Y eso sería entonces la materia de lo que vamos a ver hoy día en la ayudantía, porque esto otro lo vamos a ver en la siguiente ayudantía. Entonces, vamos a pasar a ver los ejercicios, porque siento que ahí esto se puede ver de mucha mejor forma, ¿ya? Esta sería entonces la ayudantía 10 y esto, ya. La primera pregunta dice identificar y clasificar los costos en materia prima directa, mano de obra directa, CIF y gastos del periodo, ¿ya? Entonces vamos a copiar esta tablita. Copiar, 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 copiar. Y la vamos a poner acá para el clasificador. Ya. Entonces, acá en esta primera parte dice las compras de varillas de aluminio. ¿Qué serían? Materia prima directa, mano de obra directa, CIF, gastos del periodo. En este caso no nos dicen a qué se dedica esta empresa, pero como no hay, no nos dicen nada más que estas sean usadas para algún tipo de proceso que sea como una maquinaria, por ejemplo, nosotros podemos tener el supuesto en este caso de que es una materia prima directa. Supongamos que el producto que se utiliza o que se fabrica acá es en base a aluminio. Igual en el certamen nunca le van a preguntar algo así, es solamente esto como para tener una clasificación e ir viendo cuáles podrían corresponder a cuáles. Las pinturas no habría duda, porque la pintura si tú compras es obviamente para el producto, entonces eso sí forma parte de la materia prima directa, porque tú la ves en el producto final. La soldadura y otros materiales para soldar, en este caso, claro, la soldadura y los materiales para soldar irían dentro de los CIF. ¿Por qué? Porque son para el producto, pero no los ves en el producto final, por lo tanto son parte de la materia de lo que es indirecto o costos indirectos de fabricación. Costos, esto sería un CIF.
Después tenemos la depreciación de herramientas, ya se las había comentado antes, la depreciación de herramientas es el costo que uno incurre producto del uso de las maquinarias, que son las que forman parte del proceso, pero nosotros no vemos eso, no vemos ninguna depreciación, por ejemplo, en un producto final. Por lo tanto, esto es indirectamente y sería un SIF. El seguro del local de venta, el seguro, acá ojo, porque está, por ejemplo, el seguro del local de venta y el seguro de la planta de producción. El seguro del local de venta, ¿el local de venta tiene que ver con la producción? No. Por lo tanto, no sería ni siquiera un SIF porque no está indirectamente relacionado, sino que este está relacionado con la venta o la comercialización. Por lo tanto, esto sería un gasto del periodo. No tiene ni siquiera categoría de SIF. La comisión de los vendedores no están relacionados con el proceso productivo, por lo tanto, tampoco sería un SIF, sino que sería un gasto del periodo. Después tenemos los salarios del personal administrativo, ocurre lo mismo, el personal administrativo no está directamente ni indirectamente relacionado con la producción, sino que con la venta, por lo tanto también sería un gasto del periodo. Los repuestos de las soldadoras, estos sí serían un SIF. ¿Por qué? Porque las soldadoras sirven para soldar, obviamente, y los repuestos van indirectamente relacionados con que el producto se pueda realizar. El sueldo del personal de mantención también sería un SIF, porque las mantenciones se hacen a las maquinarias, no a los productos, por lo tanto están indirectamente relacionados con los productos, pero no forman parte del producto final. El sueldo de los operarios, esto ya lo habíamos dicho, obviamente sí es mano de obra directa, los operarios son la mano de obra directa y su sueldo es lo que se registra. La energía eléctrica de la energía eléctrica de la fábrica está indirectamente relacionada con el proceso productivo y con el producto, porque si no hay energía no se puede trabajar, por lo tanto es un SIF. Luego, el seguro de la planta de producción, a diferencia del seguro del local de venta, este sí está indirectamente relacionado con la producción, porque es la planta de producción el lugar donde se produce, entonces este sí sería un SIF. Los gastos financieros, ya lo habíamos visto que los gastos financieros se le llaman a los intereses, intereses pagados, intereses que nos cobran producto de una deuda, obviamente no tienen relación con la producción, sino que serían gastos del periodo. Y finalmente el sueldo del supervisor de producción, ya lo había adelantado antes, sería nada más ni nada menos que un costo indirecto de fabricación, porque el supervisor no está directamente relacionado con el producto final ni con la fabricación de este, sino que él vela por que se cumpla el proceso, ¿ya? Entonces sería un costo indirecto de fabricación. Esa sería entonces la pregunta número 1. Luego pasamos ya a la pregunta número 2, que esta es de certamen, parece que fue el certamen de fase 2 del 2019-2. Dice, durante el mes de enero del 2020 se presentan los siguientes datos, perdón. El 1, los costos de producción, material directo, 25.000, mano de obra directa, 30.000. Dice, cuota de asignación aplicada, es decir, los CIF aplicados, ¿cómo se aplicaron? Dice 1,5 veces el costo mano de obra directa. Este. Las unidades producidas fueron 2.500 unidades. Dice 2, ventas del periodo. El precio de venta unitario es igual a 178 pesos, 178,5 pesos, IVA incluido. Ojo que acá igual no nos vamos a liberar del IVA y eso. Las ventas dice 80% de las unidades, el gasto de venta es un 20% de la venta y el gasto administrativo es 30.000 pesos. Después dice, además se sabe que la cuota de asignación real, es decir, los CIF reales, al final fueron de 1,2 veces y no de 1,5 como había dicho arriba. La primera pregunta dice, la diferencia entre los CIF aplicados y los CIF reales. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, la 1, sería obtener los CIF. Los CIF aplicados. ¿Cuáles serían los CIF aplicados? Según lo que dice acá, la cuota de asignación fue 1,5 veces por la mano de obra directa. ¿Y cuánto vale la mano de obra directa acá? Mano de obra directa es 30.000, ¿ya? Entonces los CIF aplicados fueron de 45.000 pesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así lo dice el enunciado. ¿Y cuáles fueron los CIF reales? Abajo dice que se sabe que la cuota de asignación real fue solamente 1,2. Entonces la asignación real fue 1,2 por la mano de obra directa que era de 30.000. Y eso nos dice que los CIF reales finalmente fueron de 9, o sea, de 36.000 pesos y la diferencia entre ellos fue los CIF aplicados menos los CIF reales fue de 9.000 pesos. ¿Alguien me podría decir si esto es una sobre o una subaplicación? A ver si han entendido algo.
¿Sería sobre aplicación? Sí, son una sobreaplicación. ¿Por qué? Porque los CIF aplicados son mayores a los CIF reales. Entonces acá le vamos a poner entre paréntesis sobreaplicación. Perfecto. Ya. La pregunta 2 después dice costos de producción reales. Ya, dos, tendríamos los costos de producción reales. ¿Cuáles son los costos de producción? El material directo dice que es 25.000. La mano de obra directa, ¿cuánto es la mano de obra directa? 30.000. Y como nos están pidiendo los reales, entonces acá que ponemos los CIF reales. Reales, y los CIF reales los calculamos acá arriba, son 36.000. Por lo que el costo de producción real no va a ser más que la suma de esos tres costos que son reales. Costo de producción. Si se fijan acá, aquí estamos usando solamente la absorción, que es materia prima directa, mano de obra directa y los CIF, porque ni siquiera nos hablan si los CIF son variables o son fijos, ¿ya? Entonces, si se fijan en este caso, en estos ejercicios de órdenes de costeo por órdenes de producción, siempre vamos a usar ese método, a no ser que el enunciado te diga que calcules algo por método directo, ¿ya? Entonces, el costo de producción va a ser igual a 25.000 más los 30.000 y más los 36.000. Y eso nos dice que el costo de producción real fue de 91.000 pesos real. ¿Por qué? Porque los CIF reales ya los tenemos. Y la pregunta nos dice explícitamente que calculemos los CIF, o sea, los costos de producción reales. Después tenemos el margen bruto, que el margen bruto nosotros sabemos que es, ¿cómo calculamos el margen bruto? Serían las ventas menos el costo de venta o costo de producción de venta. ¿Ya? Entonces tendríamos que las ventas son iguales a ¿cuánto es el precio de venta? 1, o sea, 178,5, pero eso es IVA incluido, por lo tanto lo dividimos por 1,19 y eso lo multiplicamos por las unidades vendidas. ¿Cuántas unidades se vendieron? Dice que las ventas fueron el 80% de las unidades, se refiere a las unidades producidas, por lo tanto sería 0,8 por las unidades producidas que fueron 2.500. Entonces ahí tendríamos que las ventas fueron por 300.000 pesos, si no me equivoco. Sí, por 300.000 pesos. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener el costo de ventas? Eso es interesante. ¿Por qué no podemos llegar y decir que este es el costo de ventas? ¿Alguien podría decirme? Porque nosotros acá calculamos el costo de producción, pues yo les dije que el costo de producción era el costo de venta. Pero ¿por qué acá yo no puedo llegar y decir que este es el costo de venta? La respuesta es porque yo no vendí el total de las unidades, solo vendí el 80%. Si me hubiesen dicho que se vendió el pedido entero, entonces yo diría que el costo de venta es 91.000. En este caso, como no lo es, entonces ¿qué hago yo? Calculo un costo de venta unitario. ¿Se acuerdan que le había dicho cómo se calculaba los unitarios? Era el costo de producción del lote o del pedido, lo divido por las unidades producidas, y eso me diría que cada una de las unidades que yo voy a vender tiene un costo de venta unitario de 36,4 pesos. Lo voy a correr por acá. 36,4 pesos. Entonces, ¿cómo obtendría yo el costo de venta del 80% que vendí? Serían las 36,4 por las unidades que vendí. Y esos son 0,8 o el 80% de 2.500 unidades. Y eso me diría que las unidades que vendí tienen un costo de venta de 72.800. Si se fijan, es distinto a los 91 que era la orden completa, porque acá yo vendí solamente un porcentaje de ellas. Y acá no voy a hacer eso de la subo sobre aplicación, si la resto la sumo al costo de ventas, porque acá yo estoy trabajando con valores reales, ¿ya? No estoy trabajando con valores aplicados. Igual voy a hacerlo para que lo entiendan que da lo mismo. Entonces el margen bruto en este caso sería igual a 300.000 menos los 72.800 del costo de venta. Ahora, si nosotros lo hubiésemos trabajado como un costo de producción no real, sino un costo de producción aplicado, esto sería igual a, el costo de producción aplicado sería la mano de obra, que esa no cambia, sería igual a los 25.000, perdón, esa es la materia prima, la mano de obra sería igual a los 30.000, y acá pondríamos los CIF aplicados, ¿cierto? CIF aplicados, ¿cuántos fueron? 45.000. Por ende, el costo de producción aplicado
sería igual a la suma de todo esto, más este más ¿cierto? Ya, y ahí nos daría que nuestro costo de producción es de 100.000 pesos. Entonces, si nosotros lo hiciéramos con ese método, diríamos que las ventas son iguales a los 300.000, porque eso no cambia, pero el costo de ventas sí cambiaría. Nuestro costo de ventas sería de la siguiente forma. Acá calcularíamos el costo de venta unitario, donde ese costo de venta unitario, lo voy a poner acá abajo, nuestro costo de venta unitario sería igual a los 100.000 pesos, que fueron los costos de producción aplicados, dividido en las unidades producidas, que son 2.500. Y eso nos daría que cada unidad tiene un costo de venta aplicado de 40 pesos. Entonces nuestro costo de ventas, ¿cuál sería? Sería igual a 40 por el 0,8% de las 2.500 unidades que vendí. Y eso me daría que nuestro costo de venta es de 80.000. Pero, ¿qué había que hacer acá cuando había una sobre o subaplicación? En este caso, nosotros, ¿qué decíamos? Hay una sobreaplicación, entonces a nuestro costo de venta nosotros le quitamos. Entonces deberíamos decir el costo de venta menos la sobreaplicación, que es de 9.000. Y en ese caso, ¿qué pasa? Nuestro costo de ventas queda en 71. Y no debería quedar en 71 porque debería ser igual a la de acá. A ver, hay un error. 0,8 por 2.500. Espera, 45. Sí, porque acá el margen bruto me daría, pero no sé dónde está el error. Ese menos este. Me da lo mismo. Tiene que darte lo mismo. A ver, espérame, deja revisarlo. Ya, eso está bien, las ventas son esas. El costo de venta serían 80.000 menos 9, sí, po. El costo este son 100.000 dividido en 2.500. O ¿por qué no me da lo mismo? ¿Por qué no me da lo mismo? Ya serían los 40. Y acá este costo de venta serían los 40 por 0,8 por 2.500. Y eran 2.500, sí, po. Oh, no entiendo. ¿Alguien cacha qué puede haber pasado? 300. El costo de ventas son 80. Primera vez que no me cuadra algo, ¿ah? No sé, ¿qué pasó? Y el margen bruto sería la diferencia entre los 300.000 menos eso. No, no sé. La cifra aplicada está bien, pues 100.000, 45, 25. Ya, pero lo voy a revisar. Bueno, el resultado era este, pues, el correcto, porque ahí lo hicimos de forma real. Pero yo lo que estaba haciendo era demostrar que cuando hacemos la aplicación igual debería dar el mismo resultado. La verdad es que no sé en este momento qué sumé mal o qué pasó. Porque acá teníamos los 100.000 dividido en 25.000, en 2.500, que fueron las unidades producidas, ya. Después el costo de venta sería el costo de cada una por... Ah, ya sé dónde está mi error. Que esos 9.000 son... Estos 9.000 de sobreaplicación son para 2.500 unidades, ¿cierto? ¿Y nosotros cuántos vendimos? El 80% de 2.500. Pues entonces, está acá, yo no puedo llegar y restarle los 9.000, pues, sino que serían los 9.000 dividido en 2.500 y esto multiplicado, sería por 0,8, porque si se fija lo dividimos por los 2.500 y lo multiplicamos por 0,8 por 2.500. Entonces serían los 9.000 por 0,8. Y ahí sí nos da lo mismo, ¿ya? Me había asustado porque no debería pasar eso de que no dé lo mismo. Vuelvo a explicar para que no quedemos tan enredados. Ya, cuando yo hago esto, como lo hice primero, lo hicimos en base a los costos de producción reales. Por lo tanto, esto es llegar y calcular. Nos estaban preguntando el margen bruto y no teníamos nada que hacer acá de sobre o subaplicación porque nosotros ya este costo de venta ya era real, ya que lo habíamos calculado con los CIF reales. Entonces nos dio que el margen bruto era 227.200. Pero
en el caso 2, que es este de acá, nosotros teníamos que calculamos primero el costo de producción aplicado en base a los CIF aplicados, que serían los de 45.000. Eso nos dio que el costo de producción total aplicado era de 100.000. Luego, el costo variable unitario aplicado era de 40.000, ¿ya? Luego las ventas fueron de 300.000, obviamente, no cambiaron, pero el costo de ventas sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el costo de venta acá, si nosotros no le quitamos la sobreaplicación, nos da de 80.000, porque aquí está sobreaplicado, es decir, estamos trabajando con esto sobreaplicación de CIF. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo voy a colocar acá, quitarle al costo de venta la sobreaplicación. Y esa sobreaplicación, ¿cuál sería? ¿Serían los 9.000? No. ¿Por qué no son los 9.000? Porque esos 9.000 son para un nivel de ventas para un nivel de producción de 2.500, pero nosotros solo estamos vendiendo el 80% de 2.500, que si no me equivoco son 2.000, no, 0,8 por 2.500, son 2.000. Son 2.000 unidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir que esos 9.000 nosotros los dividimos en 2.500. Al hacer esa división tenemos el CIF aplicado por cada una de las unidades, la sobreaplicación por cada una de las unidades producidas, y eso ahora lo vamos a multiplicar por 0,8 y por 2.500. Si se fijan, era multiplicar solo por 0,8. Y eso nos dice que la sobreaplicación para estas unidades vendidas es de 7.200. Por lo tanto, el margen bruto, ¿cuál va a ser? Va a ser las ventas menos el costo de ventas, pero al costo de venta le tenemos que quitar la sobreaplicación, y ahí nos da que sería igual entonces a 27.200. ¿Ya? Ahí sí que ha demostrado que de las dos formas se puede hacer. Esto de acá era más enredado, si no era necesario hacerlo, sino que ya teníamos los costos reales, se podía hacer de una. ¿Ya? Y finalmente la pregunta 4 nos está preguntando el resultado operacional. El resultado operacional sería el margen bruto, que el margen bruto es igual a este, menos los gastos de administración y venta. Tenemos gasto de venta, que el gasto de venta es igual, dice, al 20% de las ventas, el 20% por las ventas que fueron 300.000, y también tenemos un gasto administrativo, gasto admin, que ese gasto administrativo es de 30.000. Entonces, el resultado operacional va a ser obviamente el margen bruto menos los gastos operacionales. El resultado operacional va a ser igual al margen bruto menos los gastos de venta y menos los gastos de administración. Nos daría que nuestro resultado operacional es de 137.200. ¿Ya? Ese sería entonces el primer ejercicio. Se fijan, son súper cortos los ejercicios de los certámenes en fase online, solo que hay que tener como claro todo. ¿Ya? Después viene la pregunta 3, que este es del semestre pasado, según yo es un poco más elaborado. Dice, la empresa MK, Sociedad Anónima, determina su costo de producción a través de costeo por órdenes de trabajo, ya se los dice ahí. Dice, durante el periodo presenta la siguiente información de los pedidos 1 y 2. Tenemos el producto 1, el producto 2, las unidades producidas y vendidas. Es decir, acá no es como el anterior porque todo lo que se produjo se vendió. La materia prima utilizada, la mano de obra utilizada, los CIF aplicados, los CIF reales. Y nos dice que información adicional, dice, marketing por 500.000 pesos, administración y gastos básicos, 1.000.000, arriendo de oficina administrativa, 500.000 pesos. Entonces, dice el precio de venta es 2 veces el costo de producción y las órdenes de trabajo, dice, son terminadas y vendidas antes de conocer el monto de los CIF reales. Entonces se trabaja el costo de producción con los CIF aplicados porque se vendieron antes de los CIF reales. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿cuál es el resultado del ejercicio después de impuesto considerando una tasa de impuesto del 25%? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto lo vamos a resolver de la siguiente forma. El producto 1 y el producto 2. ¿Ya? El producto 1, ¿cuál sería su costo de producción? Sería la materia prima, donde la materia prima fue de 500.000 pesos. Después tenemos la mano de obra directa, sería 1.000.000. Y los CIF aplicados. ¿Por qué les digo que vamos a usar los CIF aplicados? Porque los CIF aplicados son aquellos que se utilizan antes de haber terminado el fin de mes y nos dice abajo explícitamente que estas se vendieron antes de fin de mes o antes de conocer los CIF reales. Entonces estos CIF aplicados fueron de 300.000 pesos. ¿Ya? Para el caso del producto 2, la materia prima fue de 700.000 pesos.
La mano de obra directa fue de 800.000 pesos. Que corto los ceros. Y también tenemos que los CIF aplicados fueron de 500.000 pesos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el costo de producción aplicado. Disculpa, creo que igual te quedó como 80.000 pesos en el... Ah, sí, creo que sí. La voy a arreglar. Gracias. Este. 80.000, 800.000, perdón. Y ahí está bien, sí. Entonces, el costo de producción, le vamos a poner aplicado siempre porque tenemos que tener claro que este costo de producción lo estamos aplicando antes de que se acabe el mes, antes de que tengamos los CIF reales, va a ser igual a la suma de estos tres, donde este va a tener un valor de 1.800.000 y el CIF aplicado va a ser igual a la suma de estos tres, que va a ser de 2 millones. Entonces, hasta aquí todo bien. Luego, vamos a ver de inmediato lo que es la sobre o subaplicación. Acá tenemos que la diferencia entre los CIF aplicados y los CIF reales, ¿cuál va a ser? Los CIF aplicados para el producto 1 fueron de 300.000 pesos y los CIF reales fueron de 500.000 pesos. Entonces vemos de inmediato que hubo una subaplicación. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto fue esa subaplicación? Por los 500.000 pesos que fueron los CIF reales. Espera, me lo voy a anotar acá mejor. CIF reales. Y acá CIF reales. Los CIF reales fueron por 500.000 pesos y los CIF reales de acá fueron, acá creo que era su método, sí, ya, lo arreglamos. Y los CIF reales de acá fueron por 750.000 pesos. Ya, esto lo vamos a corregir. Hasta B6 y acá es hasta B6. ¿Ya? No, aquí no sumamos los CIF reales, ¿se acuerdan? Esto es aplicado. Entonces, materia prima directa, mano de obra directa y CIF aplicado. Acá lo mismo. Materia prima directa, mano de obra directa y CIF aplicado. Y acá ya nos dimos cuenta que hubo una subaplicación en el producto 1 y fue de los CIF reales menos los CIF aplicados, de 200.000 pesos. Y en el caso de acá también hubo una subaplicación. ¿Por qué? Porque los CIF reales son mayores. Y esta subaplicación fue por 750.000 menos 500.000. Y ahora sí podemos pasar a hacer nuestro estado de resultados, donde las ventas van a ser igual a, ¿cómo calculábamos el precio de venta? Acá nos dice que el precio de venta es 2 veces el costo de producción. Y acá había que tener ojo, porque nosotros ya nos estaban diciendo que estas fueron vendidas antes de conocer el monto de los CIF reales. Entonces, ¿en base a qué CIF, a qué costo de producción nosotros aplicamos el precio de venta? ¿Al costo de producción aplicado o al costo de producción real? Al aplicado. Por eso nosotros calculamos el aplicado acá, que ese incluye solo los CIF aplicados, ¿ya? Entonces las ventas van a ser igual a 2 por el CIF aplicado o el costo de producción aplicado total, porque nosotros lo vendimos antes de fin de mes, antes de tener los CIF reales. Y eso les diría que las ventas en este caso fueron de 3.600.000. Y las ventas en este caso fueron 2 veces por los 2 millones que era el costo de producción aplicado. ¿Por qué? Porque esto es antes de que se acabe el mes. El costo de venta, ¿cuál va a ser? El costo de venta acá es el costo de venta aplicado, ¿no? Este 1.800.000. Y en este caso de acá, el costo de venta va a ser igual a los 2 millones. Pero nosotros acá ya estamos haciendo el estado de resultados, por lo tanto acá sí vamos a tener que ver lo de la sobre o subaplicación. Entonces acá tenemos una subaplicación, aplicación, que es igual a esos 200.000 y en este caso la subaplicación es igual a 250.000. Y podemos obtener entonces nuestro margen bruto. ¿Cuál sería nuestro margen bruto? Sería igual a las ventas menos, perdón, sería las ventas menos el costo de ventas, pero hay que sumarle la subaplicación, porque yo dije que cuando había una subaplicación se le sumaba al costo de venta. Entonces quedaba así. Nuestro margen bruto sería de 1.600.000 para el producto 1 y para el producto 2 sería igual a las ventas menos el costo de ventas más la subaplicación. Y ahí nos da que nuestro margen bruto en el producto 2 sería de 1.750.000.
Y ahora ya lo podemos empezar a trabajar como uno solo, porque acá se trabaja así separado porque tenían distintos valores. Entonces, el margen bruto total sería igual simplemente a la suma de los dos, pues, S más este. Nos da un margen bruto de 3.350.000. Y nos están preguntando el resultado del ejercicio después de impuestos. Entonces ahora tenemos que quitarle los gastos. Tenemos el marketing, donde el marketing es por 500.000 pesos. Después tenemos la administración, admin, que es por 1.000.000 de pesos. Y después tenemos los arriendos, que es por 500.000 pesos. Creo que hice todo mal. 500, este quedó en 100, 1.000.000 y este es 500.000. Ya, entonces, nuestro resultado, nuestro UAI, que es utilidad antes de impuestos, sería el margen bruto menos los gastos de marketing, menos la administración y menos los arriendos. Eso nos diría que nuestra utilidad antes de impuestos es de 1.350.000, pero nos están pidiendo después de impuestos con una tasa de un 25%. Entonces el impuesto, ¿cómo lo calcularíamos? Sería igual a este monto por el 25% que se le cobra de impuesto, lo que nos daría un resultado, una UDI, que sería una utilidad después de impuesto, sería igual a la UAI menos el impuesto. Y nuestra respuesta sería entonces 1.012.500 pesos a la primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Si se fijan, es más que nada ir leyendo bien, porque si aquí no hubiesen dicho eso, podríamos haber aplicado directamente los reales y no había ningún problema. Pero sí nos decía que esa orden se vendió antes del fin de mes, por lo tanto, lo único que podíamos utilizar como CIF eran los aplicados. Y eso determinaba al tiro la venta, si no teníamos todo malo. Si nosotros hubiésemos usado al tiro los reales, no iba a dar, por ejemplo iba a ser 2 millones, estas ventas iban a ser 4 millones, estas de acá iban a ser 2.250.000 y esto iba a estar todo malo, ¿ya? Por eso es importante ir poniendo atención así como los detalles que van dando los ejercicios. La pregunta 2 dice el monto de la subaplicación, ya lo habíamos calculado, aplicación, la subaplicación no es más que la subaplicación de acá más la subaplicación de acá, son 450.000 pesos. Después dice, ¿a cuánto ascienden los costos primos? Los costos primos, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? La 3 entonces dice los costos primos. Costos primos. ¿Qué eran los costos primos? La materia prima más la mano de obra directa. Y acá lo vamos a hacer para el producto 1, perdón, para el producto 1, ¿qué me pasa? Producto 1 y para el producto 2, producto 2. Entonces tendríamos acá materia prima directa, mano de obra directa, y acá materia prima directa, mano de obra directa. Para el producto 1, la materia prima directa la teníamos acá arriba, es igual a ese monto, y la mano de obra directa es igual a este monto. Para el producto 1, para el producto 2, la materia prima directa es 700.000, la mano de obra directa es igual a 800.000. Entonces, el costo primo va a ser igual a este más este, y acá el costo primo va a ser igual a este monto más este monto. Y eso nos indica que el costo primo total, costo primo, va a ser igual a la suma de los dos. Entonces el costo primo total serían 3 millones de pesos. Si se fijan, costo primo es mano de obra directa y materia prima directa o materiales directos. Después dice la pregunta 4, perdón, pregunta 4, dice costo de producción aplicado. ¿Cuál es el costo de producción aplicado? Lo calculamos ya, pues. Acá arriba, costo de producción aplicado, 1.800.000 más los 2 millones del producto 2. Y eso nos dice que el costo de producción aplicado fue de 3.800.000. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Sorry, que yo voy viendo mis cálculos para no
dar malos resultados, ¿ya? La pregunta, pasamos a la última entonces, que es esta de acá. Y esto lo vamos a ver de inmediato. Dice, la empresa AA y ZZ presentan los datos de sus operaciones al periodo bimensual enero-febrero 2020. Dice hoja de costo, nivel de actividad 1000 unidades. Nos dan eso. Material directo, mano de obra directa, gasto de fabricación y todo eso. Gastos operacionales, dice administración 200.000, distribución y las ventas. Precio de venta unitaria dice 1.785 con IVA incluido. Nivel de actividad de venta 800 unidades. Dice, pregunta, determine el costo primo total. ¿Cómo era el costo primo entonces? 1. El costo primo es igual a mano de obra directa más materia prima directa. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? Ya, calculemos el material directo o materia prima directa. Materia prima directa es lo mismo que material directo, ¿ya? Por eso es como sinónimo. ¿Cómo sería? Serían las 1000 unidades que se produjeron por el costo unitario. Pues, en material directo, 200 pesos por cada unidad, entonces sería por 200. Y eso nos indica que la materia prima directa fue de 200.000 pesos, ¿ya? Después, la mano de obra directa, la mod, lo mismo. ¿Cuánto vale por cada unidad? 150 por cada unidad producida y se produjeron 1000 unidades. Tendríamos entonces que la mano de obra directa fueron 150.000. Entonces, ¿cuánto sería el costo primo? Costo primo sería igual a este monto más este monto. 350.000. Y ahí tenían la respuesta. 10 puntos creo que varía todo esto. Son certámenes del semestre pasado o antepasado. Ya. La pregunta 2 dice, ¿a cuánto asciende el valor de existencia al 29 de febrero de 2020 por costeo directo? Ojo, acá nos dicen explícitamente, yo les dije que siempre usábamos absorción, pero acá explícitamente nos están preguntando por el valor de las existencias, es decir, lo que queda después de las ventas cuando utilizamos el costeo directo. Y aquí es importante. El costeo directo, ¿qué incluía? La mano de obra directa o la materia prima directa, que nosotros ya la calculamos acá arriba, que era 200.000. La mano de obra directa, que también la calculamos acá arriba, que era 150.000, pero en cuanto a los CIF, este solo incluía los CIF variables. Y acá nosotros sí nos dan los CIF variables, que estos CIF variables son de 100 pesos por cada unidad, entonces sería 100 por las 1000 unidades producidas. Y eso nos daría que nuestros CIF variables serían de 100.000 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Que el costo de producción, según este método, va a ser igual a la suma de esto, pues, materia prima directa más la mano de obra directa más los CIF variables. Serían 450.000, ¿cierto? Ahora podemos sacar el costo variable o el costo de venta o costo de producción mejor unitario. ¿Cuál sería el costo de producción unitario? Sería igual a los 450.000 dividido en las cantidades de unidades que se produjeron en este periodo, que dice acá arriba 1000 unidades. Oh, creo que está escribiendo. A ver, ahí sí. Dividido entonces en 1000. Y eso nos dice que cada unidad de estas que se produjeron según el método directo vale 450 pesos. Pero nos están preguntando las existencias, es decir, lo que quedó después de lo que se vendió. ¿Y cuánto se vendió? Acá dice que se vendieron 800 unidades. Entonces, si se vendieron 800 unidades, ¿cuántas unidades hay el 29 de febrero? 200, porque si se produjeron 1000 existencias, serían que quedan solamente 200 unidades. Y eso nos indicaría que el valor de la existencia, según el método del costeo directo, sería el valor de cada una, el costo de producción de cada una, por las 200 que quedan. Y eso nos da como respuesta que el valor de las existencias al 29 de febrero, utilizando el costeo directo, es de 90.000 pesos. ¿Ya? ¿Por qué lo multiplico por 200? Porque dice al 29 de febrero, se supone que esa venta, que ya se vendieron 800 de las 1000 que se produjeron. ¿Ya? Luego pasamos a la 3, donde dice cuál es el margen bruto unitario. El margen bruto unitario va a ser igual a lo siguiente. Para calcular el margen bruto es el unitario, en este caso sería el precio de venta unitario menos el costo de producción unitario. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El costo de producción unitario. Y acá, como hablan de margen bruto, ustedes al tiro relacionen margen bruto con ¿qué? Con costeo por absorción.
Cuando le hablen de margen de contribución, ahí relacionalo al tiro con costeo directo. Vuelvo a repetir, como están hablando de margen bruto, se relaciona al tiro con el costeo por absorción, tal cual como lo veníamos haciendo hasta antes de la pregunta 2, que ahí nos metieron el costeo directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La materia prima directa, la teníamos ya. ¿Cuál era la materia prima directa? 200.000, ¿cierto? Y la mano de obra directa va a ser igual a 150.000, y como acá estamos por absorción, ponemos todos los CIF, variables y fijos, que serían 100 por 1000, que son los variables, más 50 por 1000, que son los fijos. Y eso nos daría que los CIF son 150.000. ¿Por qué? Porque absorción incluye a ambos CIF, ya sean fijos o variables. Y eso nos daría que el costo de producción total por absorción sería igual a la suma de esto, este más este. Y el CP, o el costo de producción unitario, sería igual a esto dividido en 1000, ¿cierto? En 1000, donde cada unidad costó 500 pesos en hacerlo. Esto es por absorción. Por lo tanto, el margen bruto unitario va a ser igual a precio de venta unitario. ¿Cuál sería el precio de venta unitario? 1785, como dice IVA incluido, lo dividimos en 1,19, y a eso le quitamos el costo de producción o costo de venta unitario, que lo calculamos recién, son 500 pesos. Entonces, el margen bruto unitario sería igual a 1500 menos 500, menos los 500, y nos da que el margen bruto unitario es de 1000 pesos. Y finalmente dice, ¿a cuánto asciende el resultado operacional por absorción total? Si no dijera por absorción total, yo igual lo haría por absorción total, porque eso es lo que se utiliza para costeo por órdenes, ¿ya? 4. Entonces, el costeo, tenemos que las ventas, ¿cómo las podemos obtener? Las ventas son iguales a las 800 unidades por el precio de venta. El precio de venta era 1500, ahí lo tenemos, ya sin IVA. Eso nos daría que las ventas son de 1.200.000. Luego, el costo de venta o costo de producción sería igual a el costo de producción unitario por las 800 unidades que se vendieron. Eso serían 400, lo que daría un margen bruto de 800.000 pesos. Si se fijan, era lo mismo que haber tomado este margen de contribución unitario margen bruto unitario, y lo multiplicamos por 800, porque como eso es unitario, ese valor no cambia. Entonces ahí tenemos nuestro margen bruto. Luego del margen bruto hay que quitarle los gastos. ¿Qué gastos tenemos? Tenemos gastos de administración, que son por 200.000 pesos. Tenemos gastos de distribución, que son por 150.000 pesos. Y tenemos gastos de ventas que son 150 por unidad vendida. 150 entonces por 800. Ahí sería igual a eso. Y finalmente entonces el resultado operacional va a ser el margen bruto menos esos valores. Resultado operacional va a ser igual al margen bruto menos gasto de administración, menos gasto de distribución y menos gastos de venta. Y eso nos da que nuestro margen de operacional, o nuestro resultado operacional, sería de 330.000 pesos. Y hemos terminado entonces así nuestro cuarto ejercicio. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, algo que no se haya entendido, que quieran que explique de nuevo. Si se fijan, son como bien cortos igual los ejercicios. Y esto es lo que se pregunta. No creo que haya mucha variación en cuanto a lo que vaya a entrar en el certamen. Más que lo que pueda hacer la teoría y todo eso, pero los ejercicios es más saber eso. Y de hecho me doy cuenta que ahora este ejercicio 3 es del semestre pasado y está completísimo. O sea, todo lo que tú necesitas saber para resolverlo está aquí, ¿cachai? No es como los certámenes que eran presenciales, los que van a ver en las pautas, y eso eran más como complicados. Había cosas que uno no podía, como, si no te sabías tan bien la materia, igual la dudabas. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí,
Dime. ¿Cómo afectaba que fuera por órdenes de trabajo en los cálculos? Lo que afecta es que utilizamos el costeo por absorción. O sea, eso es como en Ya, la práctica. En términos teóricos es que obviamente es más fácil porque si usáramos por proceso tendríamos que hacer una hoja enorme. Pero en la práctica es que nosotros utilizamos el costeo por absorción ya, para esos cálculos. Y si te fijas, había una pregunta que acá te decía explícitamente que lo hagas por directo, porque se da por claro. defecto que uno usa absorción. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, si nadie más tiene pregunta, entonces dejamos hasta acá la ayudantía. Nos vemos la próxima semana y después ya la última ayudantía va a ser pre-certamen, porque hay una semana de vacaciones donde no va a haber ayudantía. Y eso, po. Espero que si tienen dudas me pregunten por correo, por donde quieran, y ahí nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias igual. Ya, gracias, Chau, Alex. chau.